Amados hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos vosotros. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche, como siempre, alabando el nombre del Señor, con el himno 422, entonado un himno. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta hora nos permites unirnos bajo tu dirección para el estudio de tu palabra. Rogamos que tu presencia se haga sentir y que a través de este medio podamos ser alimentados con tu gracia, con tu luz celestial, y que tu Espíritu Santo dirija, coordine y guíe el estudio de cada uno de estos versículos de esta epístola que estamos analizando. Bendice cada uno de los que se reúnen, de los presentes. Tu gracia nos llene, tu gracia nos santifique desde el cielo. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, amados hermanos, a nuestro estudio, a nuestro recorrido por las páginas de la epístola a los Romanos. Bien, hemos avanzado ya hasta el capítulo 8 y nos encontramos en el versículo 9. Anoche concluimos en el versículo 8. Repasando un poco, el apóstol Pablo viene argumentando de una forma sistemática, lógica, y va elaborando una secuencia clara de los pasos del plan de salvación y la experiencia humana. Bien, después de presentar la función de la ley, después de presentar el conflicto que vive el hombre al tratar de justificarse por la ley y el fracaso que deviene de ello, llega al hombre triunfante, al hombre glorioso, al hombre elevado, al hombre que ha alcanzado la victoria por Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya lo explicábamos anoche, que la mente carnal, el corazón carnal, vive para complacerse a sí mismo, y los frutos de la carne son por demás degradantes, corruptos y detestables a la vista de Dios. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es interesante
lo que el apóstol plantea a la iglesia en Roma. Ustedes no viven según la carne, porque ustedes son espirituales. Son personas que han pasado por esa experiencia de la muerte del viejo hombre, de la destrucción y eliminación del cuerpo de pecado, y ahora, nacidos de nuevo, justificados por la fe, viven esa vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero el apóstol señala la condición para ello: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto nos conduce a detenernos y a autoexaminarnos. Podemos estar en la iglesia. Puede ser que nuestros nombres estén registrados en los libros de la organización de la iglesia que profesa seguir la verdad. Y sin embargo, podemos estar vacíos de Cristo. El tener un nombre en la iglesia no significa que tengamos el Espíritu de Cristo en el corazón. Y puede ser que alguno fuera de la iglesia esté más cerca de Cristo que los que están dentro. Esto suena extraño, pero es la realidad. ¿Cuántos de aquellos que habían estado con Jesús algún tiempo, luego gritaban crucifícale? Y aquel ladrón que había pasado su vida alejado de Cristo, a la última hora dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso significa que aquel hombre había escuchado de Jesús. Por eso él puede afirmar: este hombre no tiene ninguna culpa, porque había oído de Jesús y su corazón había sido movido. A ello hago referencia cuando hablo de que el tener nuestros nombres, el figurar como miembros de iglesia, no necesariamente significa que tengamos el Espíritu de Cristo. Recuerden, el apóstol escribe a la iglesia, a ese cuerpo de creyentes en Roma. Y él dice: bien, este es el resultado de la experiencia de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero la condición es que el Espíritu de Cristo esté en vosotros. ¿Tenían todos los creyentes en Roma el Espíritu de Cristo en sus corazones? No lo sabemos. Pero el apóstol es claro al plantear: solo si el Espíritu de Cristo está en vuestros corazones, habéis dejado de ser carnales para ser espirituales. Eso debe quedar bien claro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es claro, amados hermanos. Tener el Espíritu de Cristo es identificarse con Cristo, reflejar a Cristo, manifestar a Cristo en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en la relación con los amigos, con el prójimo. Cristo ha de revelarse en tu vida en todos los aspectos, no solo el sábado en la iglesia, al saludar a los hermanos con un abrazo y decirle: hermanos, los amo. Y luego al llegar al hogar sacamos las uñas como las fieras que somos. Eso es una negación de Cristo. Si el Espíritu de Cristo está en ti, entonces tu vida va a ser una revelación constante, permanente, en donde quiera tú vayas, de Cristo. Cristo en tu vida, Cristo en tu casa, Cristo en tu trabajo, Cristo en donde quiera vas. Esa es la realidad. El versículo 11 añade, el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra vez nos encontramos con uno de esos versículos en la epístola a los Romanos que crea confusión y que da lugar a diversas conclusiones en aquellos que aíslan un texto de su contexto. Repito, no podemos tomar aisladamente un versículo y darle una explicación única separada del contexto. Pablo sigue una línea que va a través de toda su epístola, una línea de lógica clara que no permite, si la seguimos, malos entendidos. Pero si tomamos un versículo o un conjunto de versículos aislados y nos dedicamos a él solamente, lo más probable es que lleguemos a conclusiones que no son las que el apóstol tenía en mente. Pero si Cristo está en vosotros, Cristo mediante su Espíritu, obviamente, porque sabemos que Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote en el santuario del cielo, pero el Espíritu Santo, ese agente de la divinidad que representa a Cristo en toda su amplitud y profundidad, ese Espíritu sí puede morar realmente en tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón, el apóstol Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Y esto tiene sentido porque al ser poseídos por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, el que maneja, inspira y mueve todo lo que tiene que ver con nuestra vida es Dios mismo mediante su Espíritu. Por lo tanto, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y obviamente es Cristo el que se va a reflejar a través de mi persona, refiriéndonos obviamente al carácter, las obras, la conducta, el proceder de Cristo en cada aspecto de la vida. Bien, en el libro de Efesios el apóstol amplía ese concepto. Veamos Efesios capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Exactamente lo que el apóstol ha planteado en el capítulo 6. Estábamos muertos en delitos y pecados y luego pasamos de muerte a vida al nacer de nuevo en Cristo Jesús. Estábamos muertos en el cuerpo de pecado, en la vida de pecado, con el hombre viejo controlando nuestra vida, manipulando a su antojo nuestra existencia. Estábamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, vida pasada, no presente en Cristo Jesús. Anduvisteis en otro tiempo. Hay quienes me han argumentado, esta es la vida del creyente, hijos de la ira. Pero no se toma en consideración que el apóstol habla de un tiempo pasado, de una experiencia que ha quedado atrás y de una experiencia diferente en el tiempo presente. Repito, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son estos hijos de la ira que viven según la carne, que actúan conforme a los principios del mundo, controlados por ese espíritu que gobierna el mundo? Indudablemente, los que viven
bajo la esclavitud del hombre de pecado, del viejo esposo, del cuerpo de pecado. El apóstol dice, sin excepción, no hay nadie que haya vivido en esta tierra una experiencia distinta, excepto Cristo, y que pueda decir hoy día, no, yo nunca he pecado. Eso no es posible. Jamás. Porque todos, sin excepción, por eso Pablo nos coloca en el mismo plano, necesitamos de la gracia justificadora de Cristo, porque todos hemos pecado. En aquel tiempo pasado, hijos de la ira, hijos del pecado, llevando frutos para muerte, estábamos bajo condenación, sin excepción. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos muertos en pecado, ahora Él nos da vida. Tomemos este versículo 5. Y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 11 una vez más, el Espíritu, y si el Espíritu de aquel, es el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bien, es la experiencia que teníamos en el pasado y la que tenemos ahora. El cambio que se ha operado en nuestra vida. Pablo en Efesios lo plantea como lo que éramos antes, la vida pasada y la nueva vida en Cristo Jesús. Es la corriente de sus epístolas, porque él, por experiencia propia, sabía lo que había sido antes y lo que cuando escribe estas epístolas vive. No podemos tomar el pasado como la regla para la experiencia permanente del cristiano. Es un gravísimo error, un error fatal. El versículo 11 añade, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hay quienes piensan que aquí habla de la resurrección. Pero ello deja un vacío y una idea que puede tomarse de esa visión. Y es un espíritu independiente, un espíritu que actúa por sí solo en el hombre. Tal cosa no es lo que el apóstol plantea. El cuerpo en verdad está muerto, dice el versículo 10, es el cuerpo de pecados. Ese cuerpo de pecados murió. Si hablamos del cuerpo a la verdad está muerto, para el tiempo de la resurrección, sí. Pero el mismo apóstol se encarga de plantear en el capítulo 15 de Primera de Corintios que no vamos a resucitar con el mismo cuerpo que ahora tenemos. Es un cuerpo glorificado. No es el cuerpo que ahora tenemos que vuelve a cobrar vida. No, es otro cuerpo. Un espíritu glorioso. Porque él analiza la pregunta que hacen algunos. ¿Y con qué cuerpo vamos a resucitar? Y él entonces habla de las glorias de los astros para concluir que vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Antes un cuerpo terrenal, después un cuerpo celestial. Pero cuando él habla aquí, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, no parece hablar de el cuerpo resucitado y glorioso que vamos a tener a la segunda venida de Cristo. Está hablando de una experiencia presente, donde el Espíritu vive o donde el Espíritu es vida. Porque si analizamos con cuidado, el cuerpo está muerto.
el cuerpo de pecado, las pasiones, los apetitos, los pensamientos y esa religión pagana, corrupta, vil, la vida espiritual, eso ha muerto. Recordemos que el ser humano tiene 3 dimensiones en su existencia. Una dimensión física, la parte orgánica, los componentes materiales de nuestro cuerpo, el soma. Ese cuerpo tiene apetitos, necesidades e impulsos, a los que llamamos instintos. Cuando estos han sido manipulados, controlados por el mal, y nos hemos entregado a ello, se convierten en pasiones dominantes, controladoras. Ya lo hemos explicado anteriormente. Y luego la parte emocional, los sentimientos degradados, aberrantes, corruptos, y la religión, la parte espiritual, cuerpo, alma, las emociones, los sentimientos y el espíritu, la dimensión espiritual del ser humano. Esas 3 áreas conforman lo que es un ser. Ese ser es al que hace referencia el apóstol Pablo, el ser que tiene todo viciado, corrompido, envilecido. Ese ser ha muerto. A causa del pecado, tiene que morir. Por culpa del pecado, no puede existir lo que hemos arrastrado en nuestra vida hasta el momento de encontrarnos con Jesús. Tiene que ser deshecho. Lo leímos en el capítulo 6. Pero ahora el Espíritu vive, o el Espíritu tiene vida. Son 2 expresiones. Es interesante, diversas versiones traducen diferente, ¿no? Porque en la versión Reina Valera del 60 dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero la Biblia de Jerusalén y otras versiones dicen, mas el Espíritu es vida. Y la King James en inglés dice, but the Spirit is life because of righteousness. Pero el Espíritu es vida debido a la justicia. Interesante. Hay diversidad de opiniones al respecto. Pero el punto es que el cuerpo de pecado muere. ¿Y ahora qué vive? La espiritualidad. El Espíritu Santo llena de vida lo que quedó. Murió ese conjunto de vilezas y sigue existiendo un cuerpo, pero un cuerpo poseído por el Espíritu Santo, un cuerpo controlado por el Espíritu Santo. Y ahora en ese cuerpo está la simiente de vida que es Cristo mismo. Es lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, el versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y la simiente de Dios es Cristo, en la persona de su Espíritu. El Espíritu Santo representa a Cristo, personifica a Cristo tan ciertamente como si fuera Cristo física, realmente habitando dentro de nosotros. No tengamos la menor duda al respecto. Bien, cuando el Espíritu Santo se entroniza y se posesiona del ser, entonces hemos pasado de muerte a vida. El Espíritu Santo es vida en nosotros. Ahora queda claro, es vida. Y vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Así que, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahora, si el Espíritu de Dios, si Dios resucitó, trajo a la vida a Cristo, y el apóstol señala que el Espíritu de Dios levantó de los muertos a Cristo, tiene ese poder, también tiene poder para darte vida a ti. Pablo cita en todo momento la vida de Cristo como soporte para garantizar y certificar la realidad
de la experiencia cristiana que nosotros vivimos ahora. Sí, Cristo resucitó triunfante de la tumba por el poder y gracia de Dios. Aunque Cristo tenía vida en él mismo, fue necesario que fuese llamado. El espíritu de profecía nos dice que los ángeles clamaron: Hijo del Dios vivo, el Padre te llama. Y esa voz llegó a la tumba. Y Cristo se levantó triunfante. El punto es que ese espíritu, dice el apóstol, que levanta de la tumba a Cristo, te levanta a ti también. Sí, hubo poder para dar vida a un cuerpo muerto, totalmente muerto. Eso garantiza, certifica la realidad que tú mueres al viejo hombre y tienes nueva vida. La nueva vida, que es lo que el apóstol enfatiza, es un hecho garantizado, certificado por la vida triunfante de Cristo sobre la muerte. Vivimos porque Cristo vive. Triunfamos sobre el pecado porque Cristo triunfó sobre el pecado. Triunfamos sobre el hombre muerto de pecado, muerto en delitos y pecados. Triunfamos sobre él porque Cristo triunfó sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mal. Sí. Así que si el Espíritu de Cristo, quiero decir, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, vive en ti, es obvio, es claro, eso garantiza que igualmente te vivificará, te dará vida, te llenará de vida también a ti, porque la simiente del Hijo de Dios, quiero decir, la simiente de Dios está en ti, el Hijo de Dios está en ti. Versículo 12. Así que, hermanos, deuderos somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En esta sección, el apóstol Pablo está hablando de lo que llamamos comúnmente santificación. Ya pasamos por el terreno, el efecto y la experiencia de la justificación. Y en esta sección, ahora el apóstol trata de la santificación. El curso de desarrollo espiritual que toma lugar después de ser justificados. Recuerden, justificación y perdón son una y la misma cosa. El ser justificados es ser perdonados, ser lavados, ser limpiados en la sangre de Cristo. Pero allí no termina la experiencia cristiana. La experiencia cristiana apenas se inicia. Y esa experiencia es la que ahora el apóstol plantea que vamos a vivir por el poder celestial, por la gracia divina, por la dádiva poderosa, suprema del Espíritu Santo para que habite en tu corazón y para que sea vida en ti, para que seas realmente nueva criatura ante el universo. No un momento, sino cada día de la vida. Y en esa experiencia, alguien me señalaba, bueno, pero ¿y qué de aquellos que han sido esclavos del vicio? ¿Pueden ellos dejar el vicio en un momento? Es perfectamente posible. Pero debido a que las drogas que la persona ha estado consumiendo quedan circulando todavía en su cuerpo, la persona va a sentir los efectos de abstención. El borracho empedernido, el alcohólico, si deja de tomar alcohol en un día, va a tener problemas. Él puede vencer el vicio en un día, en un momento, en una experiencia profunda con Cristo. Pero en su sangre circula el problema de años de vicio. Y su cuerpo va a resentirse a causa de eso. Tuve una experiencia interesante con una persona a quien le daba estudios bíblicos. Era una fumadora
de esas que no puede pasar un día sin fumarse una caja de cigarrillos. Y cuando conoció estas verdades, en un solo día venció su vicio. Y todo el que ha fumado sabe cuán difícil es la experiencia de abstención de la nicotina. Ella era una persona que cuando olvidaba por alguna razón comprar el cigarrillo que tenía que fumar antes de dormir, se levantaba desesperada en la noche a buscar en cualquier rincón de la casa alguna colilla de cigarrillo para poder calmar esa ansiedad. Es increíble. En un día, ella me cuenta su experiencia, vencí el problema y ya no fumó más. En Cristo Jesús, mediante su Espíritu, hay poder completo, suficiente y total para vencer todo vicio. Así que no dudemos. Cuando el apóstol dice, deudores somos no a la carne, así que no tenemos nada que buscar en la carne, hermanos. Refiriéndonos, por supuesto, a la carne con sus pasiones, con sus apetitos pervertidos. Vamos a seguir sintiendo hambre, sueño, cansancio, sed y otras necesidades propias de nuestro organismo, de nuestra estructura físico-biológica. Eso está allí presente. Pero por el poder del Espíritu Santo, esos apetitos ahora son santificados. No hablo de carne santificada, cuidado con eso. Es que ahora vamos a comer para gloria de Dios, como dice el apóstol a los Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Sí, el apetito, la necesidad de comer sigue presente, pero ahora comemos para gloria de Dios. Nuestra comida es limpia, es sana, edifica el templo del Espíritu Santo, contribuye a la salud y al bienestar del templo del Espíritu Santo. Igualmente la bebida, igualmente el tiempo de trabajo, el balance entre trabajo y descanso, el sueño y cualquier otra cosa que hagamos. Ahora, esas necesidades son suplidas dentro del balance santificado, producto de la obra del Espíritu Santo, quien no solo te crea conciencia, sino que te lleva a vivir una vida santificada, diferente a la pasada. Los sentimientos pervertidos, corruptos, que estaban en nosotros y que nos dominaban, la ira que nos hacía hervir de odios, de ira, desaparece. Y ahora la persona viene a ser paciente, calmada, que pareciera que el peor insulto no lo toca, es real. Si tú estás en Cristo y Cristo en ti, el Espíritu Santo llega a tal punto a eliminar el egoísmo de tu vida, que pueden incluso abofetearte y no vas a sentir la reacción violenta que hacía hervir tu sangre y hacía tu rostro ponerse rojo, encendido de ira, a veces por la mínima ofensa. Eso desaparece. Es real, hermanos. Eso es una vida santificada. ¿Y qué tal de esa religión de creencias absurdas y de esas ataduras psicológicas de creencias en muertos y aparecidos y fantasmas y supersticiones de todo tipo, que el viernes 13 o el martes 13, porque hay de los dos, y el gato negro y la gallina y la escalera, todas esas cosas que ataban a la persona porque eran parte de su vida espiritual, él las creía. Noten bien, eso no es apetito ni es
un sentimiento, es una creencia, pero una creencia que se arraiga en la mente, la esclaviza, la controla y la domina. El martes 13 o el viernes 13 tienes miedo de salir a la calle porque te va a pasar algo malo. ¿Por qué desaparece cuando el Espíritu Santo está en ti? Porque la raíz de esas creencias es: esto puede ocurrirme, así que me protejo a mí mismo, me resguardo a mí mismo de la mala suerte. Protección propia, seguridad propia, egocentrismo. Y como en Cristo Jesús eso no existe, ahora somos libres. Para nosotros todos los días son iguales, excepto el séptimo día, el sábado, que es el día santificado y bendecido por Dios. No hay día malo. No hay ningún animal que traiga mala suerte. No hay nada en este mundo que traiga mala suerte. Todo está en tu mente. Porque tu espiritualidad se ha degradado a ese nivel. Pero en Cristo Jesús eres libre. Esa ahora experiencia queda atrás. Es del pasado. Ahora deudores somos, no a la carne, no a esas cosas. Ya no tenemos nada que buscar allá. Ya no tenemos nada que mirar hacia atrás. Solo teníamos miseria, muerte, esclavitud. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, obviamente, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol, repito, está ahora abocándose a explicar la experiencia en la vida de santificación, en el progreso de la santificación. Segunda de Corintios, capítulo 3. Leemos el versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol designa aquí un crecimiento progresivo, un desarrollo gradual, pero indetenible, progresivo, que crece a medida que nos compenetramos en Cristo. En la medida que aprendemos de Cristo, que vivimos en Cristo, se van a desarrollar en nosotros las virtudes del carácter de Cristo. Y recuerden, el carácter es el conjunto de hábitos y costumbres. Y un hábito es la repetición de un acto que por la repetición llega a ser parte de nosotros y se repite esa acción de forma automática, sin pensarlo. Eso es un hábito. Cuando el conjunto de hábitos imitan la vida de Cristo, porque hablamos como Jesús, actuamos como Jesús, nos relacionamos con los demás como Jesús, vivimos nuestra vida familiar como lo vivió Jesús, entonces, día tras día, ese set de repeticiones, ese conjunto de repeticiones de lo que Cristo hacía, llega a ser parte literal de tu vida. De modo que cada día lo vas a hacer automáticamente, sin pensarlo. Es algo progresivo, algo creciente. Y el agente que realiza esa obra, que mantiene esa obra activa y que fortalece cada día ese trabajo, es el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol en Efesios que estamos sellados por el Espíritu. Porque el Espíritu es quien prepara el alma para la eternidad. El Espíritu es el que hace esa obra, nos moldea para la vida eterna. Y es como la cera. La cera, si está dura, sólida, no recibe el sello de Dios. Hablo del sello del sábado.
Pero cuando el Espíritu Santo ha suavizado la cera, recibe el molde de Cristo, recibe el sello de Dios. Es así, incluso el sello del sábado. Bien, porque si vivís conforme a la carne, obviamente, todos los carnales tienen solo una sentencia: muerte eterna. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es claro, hermanos. No es que lo pueda hacer por mí mismo. Olvidémonos de nosotros mismos. Tú tienes que morir. El viejo hombre debe morir. Debe ser crucificado. El viejo esposo tiene que morir. El hombre de pecado, el cuerpo de pecado debe ser deshecho. Y esa es la gracia de Cristo en tu vida. Y al vivir en Cristo, ese hombre muere y vivimos ahora. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Todos los que son poseídos por el Espíritu Santo, dice Juan, y a todos los que creen en su nombre, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leerlo, eso es muy interesante porque es exactamente la referencia a la que hace mención el apóstol en el texto que estamos analizando. Juan capítulo 1. Dice el apóstol, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Ahora somos hijos de Dios, legítimamente hijos de Dios. Sí, antes, ¿de quién éramos hijos? Es duro decirlo, hermanos. Pero si teníamos a la carne y sus pecados como nuestro Señor, estábamos controlados por el espíritu opuesto al de Dios, el de Satanás. Pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, libres del pecado, y en este proceso de crecimiento, de desarrollo, de santificación, donde ya no vivo yo, vive Cristo en mí, entonces realmente soy reconocido en el cielo, en todo el universo, como un legítimo, genuino hijo de Dios. Santificado porque Cristo vive en mí. Santificado porque el Espíritu Santo controla mi vida. Santificado porque toda pasión ha quedado atrás y ahora los apetitos controlados, dirigidos por el Espíritu de Cristo, solo generan experiencias santificadas para gloria de Dios. Los sentimientos son santificados y se asemejan a los sentimientos de Cristo. Son de hecho el sentir de Cristo. Y los pensamientos, quiero decir, el intelecto es ahora utilizado por el Espíritu de Cristo para tener un entendimiento, una visión de la palabra de Dios clara, correcta, sin distorsiones, un intelecto santificado y una espiritualidad santificada donde ya no hay supersticiones, ya no hay una religión corrupta, idólatra. Ahora es la religión pura, la religión de Cristo, la religión del cielo. Que el Señor nos bendiga para ser genuinamente esos hijos de Dios, esas criaturas santificadas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que el Señor nos bendiga para ser esas criaturas santas. Amén. Les invito, hermanos, a inclinar vuestros rostros para orar al Señor. Eterno Dios de los cielos, con corazones agradecidos venimos ante ti esta noche porque tú nos muestras con claridad que podemos ser seres santos delante de ti
cuando tú te posesionas de nosotros. Y nos entregamos esta noche sin reservas, sin condiciones, sin límites, para ser poseídos por tu Espíritu, para ser llenos de tu presencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, en nuestra espiritualidad. Señor, llénanos en plenitud de ti, de tal manera que esa santificación en todos los aspectos, cuerpo, alma y espíritu, sea un hecho concreto, real, santificados para gloria tuya y para vida eterna. Bendice a cada uno de los que participan de este estudio y que podamos, bajo tu gracia, ser herederos, como hijos legítimos de las gracias eternas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente y mañana a la misma hora continuamos con nuestro recorrido por estas páginas. Que el Señor quede con vosotros. Amén.